Para hacer esta manzanita con hormiguita, entonces vamos a ocupar estos 6 colores. Vamos a utilizar también un crochet de 1.8 milímetros, preferiblemente que sea de mango de silicón, mango ergonómico. También vamos a utilizar ganchito, marcador de puntos y la agujita para la costura, ¿sí? También vamos a utilizar la tijera. Por supuesto, la pistola de silicón caliente para pegar las piezas finales. Y un poquito de vellón. Esos son todos los materiales que vamos a ocupar para este proyecto. Iniciamos. Bien, para tejer la parte interna de la manzana, lo que es la pulpa, vamos a utilizar el color crema. Sí, vamos a utilizar el color crema. Y vamos a empezar con 6 cadenas. Entonces, iniciamos tejiendo 6 cadenas. Recuerden ajustar siempre el primer nudito, el punto deslizado, el nudo deslizado, y subimos con 6 cadenas. 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora vamos a tejer por la parte trasera de la cadena, lo que son los nuditos o la columna vertebral de la cadena. Y en cada nudito, en cada nudo disponible, vamos a tejer un punto bajo. Entonces empezamos con un punto bajo, vamos a hacer 1, pasamos al siguiente, 2, pasamos al siguiente, 3, 4, y en el último nudito que me queda, en el último nudito vamos a tejer 3 puntos bajos. Después vamos a tejer por la parte baja o por la parte de regreso. En cada cadenita que ustedes observan vamos a tejer un punto bajo, pero agarrando la pestaña trasera. Entonces terminamos con 4 puntos bajos por hebra trasera. Listo, ahí tenemos entonces los 4 puntos de regreso o de retorno. Y debemos terminar la fila número 1 con un total de 11 puntos bajos. Bien, entonces para empezar la fila número 2 vamos a tejer una cadena para dar altura y damos la vuelta al tejido. Entonces nos regresamos y voy a tejer 4 puntos bajos. Entonces empiezo con 1, 2, 3 y 4. Después de estos 4 puntos vamos a tejer 3 aumentos seguidos. 3 aumentos seguidos. Este es el segundo aumento y el tercer aumento. Después de estos 3 aumentos seguidos, vamos a terminar la vuelta número 2 con 4 puntos bajos.
Terminamos entonces la fila número 2 y debemos tener un total de 14 puntos bajos. Para empezar la fila número 3 vamos a subir siempre con una cadena, damos vuelta al tejido y nos regresamos con 4 puntos bajos. Luego de estos 4 puntos bajos vamos a hacer 6 aumentos seguidos. Tejemos 6 aumentos seguidos. Y el sexto aumento, ¿sí? Tejemos los últimos 4 puntos. Tenemos 4 puntos al final de la fila número 3. Ahí están los 4 puntos, los últimos 4 puntos. Y nos deben quedar un total de 20 puntos bajos. Fila número 3 nos deben salir 20 puntos bajos. Entonces, para iniciar la fila número 4, subimos una cadena, damos vuelta al tejido y nos regresamos con 4 puntos bajos. Después tejemos 12 aumentos seguidos. Entonces iniciamos con 4 puntos bajos, tejemos 12 aumentos seguidos. Entonces iniciamos con 4 puntos bajos, 12 aumentos seguidos. Luego terminamos con 4 puntos bajos. Entonces cuando ya terminemos ahí, llegamos a la parte final de la cuarta fila, terminamos con 4 puntos bajos. Nos deben salir un total de 32 puntos bajos. Entonces fila número 4, un total de 32 puntos bajos. Entonces vamos a empezar a darle forma. No se preocupen que esto queda así, esto queda ondulado, pero con el pasar de las filas esto se empieza a aplanar. Vamos a tejer entonces 8 filas rectas, vamos a subir con una cadena y vamos a dar vuelta al tejido. Entonces vamos a tejer de la fila 5 a la fila 12, vamos a tejer 8 filas
con los mismos 32 puntos bajos. Esta es la parte del centro, la parte de la pulpa, ¿sí? Usted la puede hacer en otro color si quiere hacerla en crudo, pero me parece que este color es más parecido al de una manzana real, ¿sí? Entonces vamos a tejer ida y regreso en un total de 8 filas, 8 carreras. Entonces vamos a tejer hasta el final 32 puntos bajos. Bien, entonces voy llegando al final de esta fila número 5. Todos los puntos debemos tejerlos, incluyendo el último punto. Entonces usted va a marcar, vamos a marcar con un ganchito, esta es la primera vuelta de 8 que debo tejer rectas sin aumentar y sin disminuir. Para ello ponemos el ganchito. Ahora subimos otra vez con una cadena y nos regresamos, damos vuelta al tejido y tejemos igual 32 puntos bajos. Importante tejerlos completos sin saltarnos ni un solo punto. Entonces aquí simplemente corto. Esta primera pieza se corta, ¿sí? Se corta. Entonces vamos a tejer dos piezas exactamente iguales. Vamos a cortar. En una cortamos y en la otra dejamos una hebra lo suficientemente larga para coser, ¿sí? Entonces debemos tejer dos piezas exactamente iguales. Bien, entonces yo aquí tengo ya las dos piezas terminadas con las mismas instrucciones, ¿sí? Recuerden que esta es la pulpa. Ahora vamos a tejer la parte de la cáscara e iniciamos de igual manera. Entonces yo les decía que debemos dejar un hilo largo para poder unir las dos piezas, ¿sí? Esto. Ahora vamos a iniciar entonces con la cáscara. Yo la voy a hacer en rojo. Y voy a iniciar entonces con 6 cadenas. Entonces iniciamos 6 cadenas. Tejemos las 6 cadenas. Listo, entonces después de las 6 cadenas vamos a tejer también por la parte trasera, por los nuditos, y vamos a tejer 4 puntos bajos. Entonces empezamos con 4 puntitos bajos, solamente agarrando el nudito, o lo que se conoce como vértebra. En cada vértebra vamos a tejer un solo punto. Entonces tenemos 4 puntos bajos y en el último nudito vamos a tejer 3 puntos bajos. La última vértebra, ¿sí? En ese mismo huequito tejemos 3 puntos bajos. Y termino la fila número 1 con 4 puntos bajos. Entonces aquí abajo hay 4 cadenitas. Y sobre esa cadenita, sobre esas cadenitas vamos a hacer un solo punto. Tejemos 1. Y aprovechamos para ir perdiendo el hilito en medio de los puntos. Sí, entonces tenemos un total de 11 puntos bajos. Iniciamos entonces la vuelta número 2. Vamos a subir una cadena
damos vuelta al tejido y empezamos con 4 puntos bajos. Luego vamos a tejer 3 aumentos seguidos. Es decir que cuando les digo aumenten, entonces vamos a tejer 2 puntos en un mismo huequito. Ese es el primer aumento. Y eso lo que hace es darle forma ovalada a esta parte. Y así nos evitamos que el tejido se encoque. Entonces aquí vamos a tejer el segundo aumento y en el siguiente punto otro aumento. Y termino con 4 puntos bajos. Terminamos con 4 puntos bajos. Y debemos tener un total de 14 puntos. Entonces terminamos con un total de 14 puntos. Vuelta número 3, entonces subimos la cadena, subimos con una cadena, damos vuelta al tejido y empezamos con 4 puntos bajos. Después de los 4 puntos vamos a hacer 6 aumentos seguidos. Después de los 6 aumentos seguidos terminamos la fila número 3 con 4 puntos bajos. Entonces ahí están los 4 puntitos, los tejemos. Agarrando la cadenita completa. Y terminamos con un total de 20 puntos bajos. Y vamos a tejer la fila número 4. Entonces siempre levantamos, para este tejido levantamos una cadena para dar altura, damos vuelta o giramos y empezamos con 4 puntos bajos. Después tejemos un total de 12 aumentos seguidos. Después de los 12 puntos, de los 12 aumentos, vamos a hacer o terminamos con 4 puntos bajos. Y nos deben salir un total de 32 puntos bajos.
Ya sabemos que esta parte se va a ondular o se va a florecer, pero no importa porque realmente es la forma en que estamos tejiendo, ¿sí? Porque estamos colocando muchos aumentos seguidos, por eso esa parte se va ondulando, es normal. Ya con el pasar de las filas, él se va normalizando, va tomando su forma, se va adaptando. Entonces, si usted cree que está tejiendo mal, no se preocupe, es la forma de los aumentos. Pero no es que el tejido esté mal, no, simplemente es la forma. Y termino con 4 puntos. Entonces esta es la fila número 4, 12 puntos, 4 puntos al final, discúlpenme, 4 puntos al final. ¿Sí? Entonces tenemos un total de 32 puntos bajos. Ya tenemos entonces las 4 filas bases con 32 puntos. Vamos a tejer de la fila 5 a la 13, es decir, vamos a trabajar 9 carreras de punto sobre punto. Entonces siempre levantamos una cadenita, damos vuelta y tejemos los mismos 32 puntos. Esta vendría siendo la fila número 5, ya es un tejido recto, sin aumentos. Y yo les recomiendo pongan el ganchito, vamos a poner el ganchito, lo que me indica es que esta es la primera fila de 9, ¿sí? Entonces para ello ponemos el ganchito. Usted puede marcar en cualquier lado de esa fila, pero marque, ¿sí? Puede ser aquí al comienzo, en la mitad o por aquí al final. Pero esa ya me cuenta como la primera fila, carrera. Entonces vamos a tejer de la fila 5, serían 9 carreras igual. No vamos a aumentar más, ni a disminuir. Listo, ya tenemos entonces las 9 filas de 32 puntos. Y vamos a dejar esta hebra larga para poder coser. Entonces esta hebra me sirve para coser la otra pieza, ¿sí? Debemos tejer 2 piezas exactamente iguales, con las mismas instrucciones, con la diferencia de que aquí sí debemos dejar una hebra muy corta. Son 2 piezas iguales con las mismas instrucciones, entonces esta es la cáscara y adentro va a ir la pulpa. Ahora vamos a tejer lo que es el tallito o el pedículo y también vamos a tejer la hoja. Entonces vamos a tomar nuestro hilo marrón y vamos a iniciar con 2 cadenas. Entonces inicio con 2 cadenas. Y en la primera cadenita, en esta, vamos a tejer un total de 6 puntos bajos. En esa primera cadenita tejemos 6 puntos bajos. Tres, 4, 5 y 6. Entonces vamos a tejer de la 2 a la 7, vamos a tejer un total de 8 filas con los mismos 6 puntos bajos. Este es el tallo, ¿sí? Si no lo quieren tan oscuro, pues buscamos un tono que sea un poco más acorde, ¿sí? Que te guste. Marcamos el primer punto. Entonces voy a tejer con los mismos 6 puntos bajos durante 8 carreras.
y esta parte debe ir hacia afuera, ¿sí? Entonces esto se va encocando, entonces lo que yo hago es ir empujando esto hacia afuera. También una recomendación es cuando estamos trabajando con poquitos puntos, yo me ayudo de un gancho adicional para poner en medio de los puntos y que sea más fácil de tejer. Ya sabemos que esto se va encocando conforme van pasando las vueltas. Aquí estamos en la fila 2. Entonces vamos a tejer los mismos 6 puntos, otras 7 filas más. Entonces vamos desde la 2 hasta la 7. Trabajamos los mismos 6 puntos bajos. No es necesario rellenar. Esta parte no lleva relleno. Entonces vamos a sacar un ganchito, vamos a traer un gancho, un palillo para podernos ayudar. Yo voy a utilizar esta de 4 milímetros, pero no necesito tejer como tal, no. Es la base del palillo. Entonces yo lo que hago es ponerlo en medio de los puntos, para que al momento de que el crochet pase por el punto choque la base del crochet y podamos trabajar con mayor facilidad. ¿Sí? Entonces, miren, golpeo, pongo el crochet, golpeo y agarro el punto, el hilo. Entonces nos vemos en la fila número 7. Seguimos tejiendo recto, con los mismos 6 puntos bajos. Miren, conforme van pasando las filas es mucho más fácil tejer. A pesar de que son 6 puntos, pero el tubito o el palito, la base del crochet, nos ayuda a dar esa apertura y evita que el tejido se complique. Mira, yo voy cogiendo los puntos, punto sobre punto, y así voy trabajando. Para eso es el crochet, ¿sí? Lo mantengo ahí, en su posición. Entonces en esta primera parte vamos a hacer la manzanita y en la segunda parte vamos a hacer la hormiga. Entonces es muy importante que vean todo el video para poder entender cómo se tejen todas las piezas. No debe ser solo dopamina, no. Todo así rápido y no. La idea es que usted aprenda a hacerlo también. Ya ven, entonces así va quedando nuestro tallito. Listo, entonces estamos en la fila número 7. Vamos a hacer entonces, quitamos el crochet, quitamos el ganchito marcador, ¿sí? Y vamos a dejar una hebra para coser. Con este mismo hilo vamos a coserlo a la parte superior de la manzana. Yo siempre procuro dejar una hebra larga para poder coser las piezas. Entonces tenemos el tallito. Ahora vamos a hacer la hoja. Vamos a elegir el verde, ¿sí? Verde pasto. Entonces para la hoja vamos a iniciar con 7 cadenas. Vamos a iniciar con 7 cadenas.
Recuerden que este no cuenta como un punto, sino como un nudo. Este es el nudito base del tejido, ¿sí? Y lo que me permite es tener segura la cadena. Entonces levantamos 7 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces tenemos las 7 cadenitas. Voy a tejer entonces por la parte de atrás, por los nuditos. Vamos a hacer, después de tener las 7 cadenas, vamos a trabajar por la parte trasera un punto bajo por los nuditos. Un punto bajo. Luego tejemos un punto medio alto en el siguiente nudito. Punto medio alto. Luego tejemos en el siguiente punto un punto alto. En el siguiente punto otro punto alto. Y un punto medio alto. En el siguiente punto un punto medio alto. O media vareta. Después, en el último nudo vamos a trabajar hacemos 2 puntos bajos. En ese último puntito, en el último nudo, 2 puntos bajos. Levantamos 2 cadenas y trabajamos un picot de 2 cadenas. Entonces ahí están las 2 cadenitas. Tomo el último punto y tomo la hebra que está debajo. Y hacemos un punto deslizado. Y así formamos el picot de 2 cadenas. En ese mismo punto de base, otro punto bajo. Y entonces por debajo, por las cadenitas que nos quedan abajo y por blo o hebra trasera vamos a trabajar un punto medio alto. Entonces trabajamos un punto medio alto. Después trabajamos 2 puntos altos. Aquí está el primero y en el siguiente hacemos otro punto alto. Ahí entonces ya están los dos. Otra vez otro punto medio alto. Un punto medio alto. Y terminamos con un punto bajo. Ahí está el punto bajo. Cortamos. Vamos a cortar el hilo. Y debemos dejar también suficiente hebra para coser al tallo, a la base del tallo. Estiramos. Listo. Entonces ya tenemos las piezas. Ahora vamos a coser. Bien, lo primero que vamos a coser es la parte de la pulpa. Este hilo lo vamos a rematar, a esconder. Entonces yo lo que hago es enhebrar. Esta es la pieza que tiene el hilo corto. Entonces lo que hago es bajar a esta hebra. ¿Sí? Mira, para que quede bonito. Ahora, yo lo que voy a hacer es un nudito. Voy a llevar este tejido, este hilo por entre los puntos.
Y en esta parte vamos a hacer un nudito, simplemente pasamos, le doy una vuelta, entonces ahí queda ese nudito lo perdemos, pasando el hilo por los puntos. Entonces perdemos ese hilo por todos los puntos, llevándolo un par de puntos y cortamos. Bien, entonces aquí estamos, cortamos el excedente de hilo. ¿Sí? Entonces ya tenemos este hilo perdido. Ahora, este que tenemos aquí lo podemos cortar, ¿sí? Lo cortamos. Con cuidado de no cortar el tejido, tenemos entonces la primera pieza terminada, rematada. Y vamos a hacer el mismo. Y entonces vamos a enhebrar lo que es la pieza que tiene el hilo largo y cosemos. Ustedes se van a dar cuenta que es muy fácil la unión. Entonces ubicamos los tejidos enfrentados, los enfrentamos así, mira, así. Y que este lo vamos a coser así, así. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, la pieza que tiene el hilo debe estar abajo, abajo. Y la pieza sin el hilo arriba. Entonces vamos a agarrar un punto de abajo y un punto de arriba. Entonces primero pasamos por la pieza de abajo y luego agarrando la cadenita completa de arriba. Procurando que las dos piezas queden bien cosidas. Entonces un punto de abajo y enfrentamos con el de arriba. En ambas piezas debemos coger el punto completo. Y de una vez vamos frunciendo un poquito para que quede bien unido. Punto de abajo, punto de arriba. Otra vez un punto de abajo, un punto de arriba. Procura que todos los puntos se vayan enfrentando. Como ambas piezas tienen la misma cantidad de puntos, no debe sobrar ni un solo punto, no debe sobrar ni debe faltar punto. 32 y 32. Entonces así es fácil coser, ¿cierto? Yo prefiero coser las piezas antes de pegarlas con algún otro material, porque quedan reforzadas. Mira, ¿ves cómo va quedando de bonito? Punto de abajo, un punto de arriba. Punto de abajo, punto de arriba.
Entonces vamos a repetir todo el proceso hasta el final. Bien, entonces aquí ya estamos llegando al final. Me falta un puntito. Y lo que les decía, un punto de abajo y un punto de arriba. Entonces ahí casaron perfectamente todos los puntos. Entonces cuando ya estemos arriba, yo me voy a regresar. Sí, me voy a regresar. Entonces agarro, me meto otra vez por el último punto, por este punto de la esquina. Me vengo ahí. Ajustamos un poco y entonces hacemos un nudo en esta parte. Lo que hago es un nudito en esa esquina. Paso la aguja, le doy una vuelta, sostengo y saco. Entonces lo que hago es asegurar el tejido. ¿Sí? Entonces así nos queda la pulpa. Así nos debe quedar. Este hilo, por supuesto, este nudito lo vamos a ir perdiendo. O más bien el hilo que nos queda lo vamos a ir perdiendo. Pasándonos por cada uno de los puntos. Entonces así me voy a ir yendo un par de puntos y voy perdiendo el hilo. Listo. Hasta ahí. No necesitamos perderlo completamente. Un par de puntos. Cortamos el exceso de hilo. Y así nos queda entonces lo que es la pulpa. Ahora vamos a tomar nuestra pieza, nuestra cáscara. Y de igual forma la vamos a coser. ¿Sí? Entonces aquí tengo mi cáscara. Y recuerden que esto lo cortamos. Esta es la parte de la cadeneta del comienzo. Entonces con mucho cuidado. Solamente vamos a cortar el hilo. Procedemos entonces a coser. Entonces vamos a preparar nuestro, así. La pulpa debe ir adentro y las cáscaras deben estar por encima. Así. Y así mismo vamos a coser. Entonces voy a ir agarrando un puntico de aquí y un puntico de arriba. Entonces buscamos el primer puntito, míralo, aquí ya está, entonces aquí está abajo, la hebra siempre debe estar abajo. Entonces pasamos por el punto del frente. Y ahí pasamos. Y vamos ajustando. Ahora, ¿qué me toca hacer? Coger el punto de abajo y el punto que está al frente. Ahí lo voy a dejar en cámara para que usted pueda visualizar cómo es, primero abajo y luego arriba. Y siempre debemos ir ajustando. Entonces el puntico de abajo y el puntico de arriba. Puntico de abajo y el puntico de arriba. Solamente estamos agarrando la cáscara, no estamos agarrando lo otro. Solamente la cáscara.
Entonces la cáscara puede ser en un tono también así amarillo, estilo amarillo verdoso. Miren, aquí vamos terminando de cocer lo que es la parte de la cáscara. Cogiendo un punto de abajo, un punto de abajo y uno de arriba. Y vamos jalando suavemente para que vaya cerrando. Punto de abajo y un punto de arriba, enfrentando los puntos hasta que coincidan completamente todos los puntos. Y así vamos uniendo la cáscara. Entonces ya después de esto vamos a hacer lo que es el borde de la parte delantera de la manzana y vamos a unir con el crochet haciendo puntos bajos. Para mí es importante mostrar todo el proceso para que ustedes puedan entender. Punto de abajo, uno de arriba. Y vamos jalando suavecito para que quede. Mira, aquí ya vamos terminando. Entonces agarramos un punto de abajo, uno de arriba y uno de abajo y uno de arriba. Listo. Mire, y así queda toda la parte cosida. Entonces vuelvo abajo. El hilo está arriba, entonces bajamos. Ajusto. Y hacemos un pequeño nudo. Vamos pasando por entre los puntos para perder el hilo. Ya le vamos dando forma, le damos amplitud a la manzanita. Y vamos perdiendo. Hago un nudito a este lado, un nudo. Y continuamos perdiendo. Entonces yo lo que hago es pasar el hilo a la parte interna, pero no como tal a este lado, no, simplemente donde está, entre la cáscara y la pulpa. Vamos a llevar el hilo un par de puntos hacia este lado y cortamos el excedente. Y así queda terminado, queda escondido el hilo. Ahora vamos a tomar el hilo rojo, ¿sí? Y vamos a empezar a hacer la unión. Entonces yo lo que hago es acomodo bien el tejido y con el mismo hilo rojo vamos a hacer un nudo deslizado. Vamos a tomar el hilo y vamos a unir el borde. Mira, agarrando un punto de acá y un puntico del frente, así. Entonces hago esto, paso. Puntico de este lado y un puntico del frente. Y lo que voy a hacer es proceder así, a unir.
Entonces, ¿qué hago? Una cadena, y en ese mismo punto vamos a hacer un aumento, es decir, 2 puntos bajos. Entonces no nos preocupamos del hilo que queda en el centro, después lo perdemos. Entonces vamos a hacer 2 puntos. Y así me voy a ir yendo en cada uno de los espacios. Entonces busco unir estas dos piezas dando 2 puntadas, 2 puntos bajos. Ahí está el primero y ahí está el segundo. Sí, estamos uniendo lo que es el borde, punto de aquí y un punto de atrás. Y voy haciendo aumento, es decir, 2 puntos bajos. Igual, un punto de atravesando el tejido, ambos tejidos, y vamos haciendo 2 puntos bajos. Entonces me salto al siguiente espacio, igual, 2 puntos bajos. Mira, y así te debe ir quedando la unión. Entonces vamos a repetir todo el contorno, el borde. Vamos a hacerlo un poco más para que usted pueda practicarlo también. Un punto bajo y en ese mismo punto otro punto bajo. Pasamos al siguiente espacio. Entonces un punto de aquí, un punto de el tejido, la cáscara, y atravieso también la pulpa. Y hacemos doble punto bajo o el aumento. Y así, entonces pasamos al siguiente espacio, y un puntico de atrás. Evidentemente los puntos no van a casar porque como ambas piezas tienen cantidad de puntos, cantidad de vueltas diferentes, entonces la parte de afuera, lo que es la cáscara, va a ser más larga, por lo tanto va a tener más vueltas y no van a coincidir. Entonces lo que nosotros debemos hacer es ir mirando sobre qué espacio podemos saltar y tejer, pero siempre haciendo doble punto, ¿sí? Doble punto bajo, para que pueda coincidir, que nos quede bien, para que el tejido no quede como forzado. Bien, a pesar de eso yo trato de hacer doble punto y mira cómo va quedando la parte de la unión. Entonces continuamos y nos vemos en este lado. Listo, seguimos tejiendo 2 puntos hasta llegar a este lado. Miren, les quería también explicar algo. Antes de llegar al final es importante que ustedes tengan en cuenta que la manzana no debe quedar regular, ¿no? No va a quedar regular. Entonces eso lo hace ver más bonita, que nos quede regular. Voy saltando en cada uno de los huequitos y vamos haciendo doble punto bajo o aumento. Si ustedes quieren el borde lo pueden hacer en otro color, ya eso depende de cada uno. Pero yo me estoy me rijo de los colores de la manzana, crema y rojo. Ya vamos llegando entonces al final y vamos terminando la unión, el borde. Vamos acomodando todo el tejido y ustedes pueden ver que queda muy bien, tanto por fuera como por dentro. Si quieren el patrón de algún amigurumi me lo hacen saber ahí en los comentarios para sacarlo y se los enseñamos a tejer. Cualquier figurita que usted tenga en mente se la hacemos. O ya si usted quiere tejerlo, entonces con los tutoriales se puede ir guiando. Ya ven que voy saltando, voy agarrando las dos piezas para ir cosiendo. No necesitan pegarlo con silicona, porque ya con esto queda bien unida. Con que usted cosa bien el borde,
Entonces salto al siguiente espacio. Y voy dando doble punto. Siguiente espacio, agarro las dos piezas y hacemos el doble punto bajo. Igual en el color que usted quiera hacerlo también es válido, queda bien. Vuelvo e insisto, me estoy basando en lo que es una manzana, pero incluso puedo utilizar otros colores, ya que pues normalmente los amigurumi se trabajan de esta forma, con colores vivos. Entonces aquí, mira, aquí trato de coger un punto de acá y un punto de al frente. ¿Sí? ¿Dónde puedo enganchar? Ahí. Entonces voy a hacer doble punto. Entonces aquí llegamos al final. Entonces, ¿qué hago? Corto una hebra. Corto. Estiro. Ahora vamos a hacer el remate final, lo que es la unión. Entonces me estoy dando cuenta que aquí podemos hacer otro punto. Bueno, vamos a cerrar. Entonces me salto el primer punto, mira, me salto el primer punto, paso al segundo. Enganchamos. Ajusto bastante bien para que no se forme ese huequito ahí. Y me regreso a este último punto que hicimos. Entonces ajusto. ¿Ves? Y así queda. Podemos cerrar un poquito más para que no se forme un huequito en la parte del tejido. Entonces este hilo lo voy a llevar justo por aquí. Por dentro. Y lo saco aquí afuera. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer un nudito. El nudito de cierre. Lo voy a ir perdiendo por acá. La idea es que la pulpa no se vea por fuera. Así quede así. Y aquí voy a hacer un pequeño nudito que voy a perder, por supuesto, en medio del tejido. Entonces voy a ir perdiéndolo por acá. Ajusto. Mira, ves, entonces cuando yo jalo el nudito queda por dentro, no se nota. Cortamos el sobrante, el exceso de hilo. Y igual este hilito que hicimos del comienzo, voy a acomodar la manzanita. Ya ven que queda muy bien. No necesitamos echarle silicón, nada, queda bien. Este hilo lo perdemos también hacia adentro, lo echamos hacia adentro y lo sacamos por acá. No debe quedar ningún hilo por ahí visible. Mira, ¿ves? Queda ahí. Ahora, lo que voy a hacer es, de igual forma, otro nudo, tomando un punto. Puede ser este, mira. Una hebra. Y le voy a dar una vuelta. Bien, entonces ya está listo, perdemos y anudamos y perdemos, perdón. Y tenemos lista la base de la manzana. ¿Qué nos queda entonces por hacer? Coser la parte del... Esto también es muy fácil. Lo que es la hojita y el tallito. Entonces voy a coser primero el tallito, lo voy a coser en la parte de arriba, aquí. Ahí voy a coser.
Entonces, ya eso depende también donde quieras coserlo, si abajo o arriba, o sea, da igual. El tejido es reversible, mira. Por ambas piezas, por ambos lados se ve igual. Entonces vamos a ir cosiendo, vamos a ubicar el tallito. Y yo lo que hago es tomar un puntico de la cáscara. Y voy pegando. Ya después de que tomo el puntico de la cáscara, agarro un puntico de lo que es el tallo. Solamente la parte de afuera. Se ve, sí. Ahora un puntico de lo que es la cáscara. Recuerden que es ir tomando en forma circular los puntos. Y un puntico de el tallito. Y así me voy a ir yendo hasta el final. Y vamos a coser la hoja también. Entonces cortamos este hilo y cosemos la hoja. Voy a coserlo aquí al lateral. De igual forma vamos a ir cosiendo, cogiendo un puntico del tallo. Mira, entonces ahora cuando cogemos el puntico del tallo, cogemos un puntico de la hoja. ¿Sí? Y vamos ajustando. Otra vez ingreso por el tallito, una vuelta hacia abajo. Mira. ¿Ves qué fácil? Y ahora cogemos un puntico de la hoja. Pasamos a la parte interna del tallo, perdón. Le damos formita y ahí está. Mira qué lindo queda. Y de igual forma rematamos, hacemos un nudo y perdemos. ¿Listo? Ya entonces tenemos la hojita cosida, el tallito también, tenemos la base de nuestra manzana. Entonces en la segunda parte vamos a hacer lo que es la hormiga. ¿Listo? Lo vamos a dejar para el próximo tutorial. Entonces recuerden seguirme, si aún no están suscritos al canal, suscríbanse, comparta, comenta y regálame un like. Muchas gracias.